Gracias, regresamos desde el Congreso en este análisis por segunda ocasión del tema de las telecomunicaciones. Yo le quiero preguntar al diputado Ricardo Mejía, haciendo un ejercicio un poco, quizás de mi parte un poco abusivo y un poco fantasioso, pero yo le pregunto, vamos a suponer que por alguna razón políticamente posible, de pronto todo lo que se tenga que hacer en materia de telecomunicaciones quedara en sus únicas manos, las manos de usted, nada más usted. ¿Qué va a hacer México con sus telecomunicaciones? Pregúntele a don Ricardo Mejía. A ver, si usted fuera, si hubiera aquí así como el Poder Ejecutivo es unipersonal, si el Poder Legislativo fuera unipersonal y usted fuera esa persona, ¿usted qué haría con las telecomunicaciones? Es la sección Se Vale Soñar. ¿Eh? Es la sección Se Vale Soñar. Bueno, no, por eso dije que era un ejercicio un poco fantasioso. Pero a ver, ¿cuáles son las cosas sin las cuales usted no ve viable una reforma? Viable y útil, viable y realmente transformadora, viable y realmente útil para los ciudadanos. ¿Qué es lo que se tiene a fuerza que hacer y qué es lo que se tiene a fuerza que evitar? Bueno, primero que nada, se tendría que construir una nueva mayoría en el país, porque como está ahorita la composición en la Cámara, pues entre el PRI y el PAN, realmente están dominados por grupos de interés. El rol que está jugando Javier Lozano en el Senado como presidente de la Comisión de Comunicaciones, pues es de cabildero y de defensor de los intereses de las transnacionales. Lo primero que tendríamos, y de los grupos de interés de las telecomunicaciones, lo primero que tendríamos que hacer es hacer un cambio ahí en la comisión para que fuera un debate más parejo y que no hubiera dados cargados. Yo qué vería, primero que nada, que se acabe la preponderancia, pero por los servicios, no por los sectores. Es decir, que haya un piso parejo y que se dé la licitación para que no haya solamente 2 cadenas nuevas, sino que haya 3 o 4, las que sean necesarias, y además que esto se dé a nivel de las distintas regiones del país. Vería por otro lado que se tiene que acabar, pero de tajo, o sea, no con subterfugios, el costeo por segundos de la telefonía celular. Es decir, que cada quien pague efectivamente lo que consume y no con estas trampas que se siguen dando, que la gente por cada llamada paga fracciones de minuto. Por ahí hubo una reforma donde era voluntario hacerlo, pero la verdad es que las grandes empresas de la telefonía, sobre todo la móvil, pues siguen utilizando el cobro por fracciones de manera indiscriminada, abusiva. Entonces me parece que tendría que bajar la tarifa de celulares, me parece que tendría que haber un internet libre y universal. Yo no veo por qué tenga que haber limitantes a la libertad de expresión de ninguna manera. Yo creo que en todo caso cualquier restricción tendría que ser por orden de juez y no como viene ahora, que el procurador o el titular del Ministerio Público local puede pedir que se le dé seguimiento a un teléfono móvil. La geolocalización, que ahorita es una decisión totalmente administrativa de un elemento del Ministerio Público. Me parece que tendría que haber una decisión de un juez para que tuvieran mayor certeza y que no se preste a abusos, arbitrariedades y excesos de parte del gobierno. Me parece también que tendría que mejorarse lo que son las radios comunitarias, la radio cultural, la radio social, para que sea otra vía de comunicación más abierta para la gente. No tenemos por qué estar nada más viendo con una visión de lucro este gran mercado de las telecomunicaciones en el país. Me parece que en ese sentido la reforma constitucional quedó a deber. Así como en otros temas fue muy descriptiva, en esos temas fue muy genérica, me parece que tendríamos que avanzar en esa parte. Y yo también lo que vería es, tenemos que tener una autoridad totalmente independiente. Yo creo que los
los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones siguen respondiendo a intereses políticos partidistas. Un grupo de legisladores de diferentes partidos les pedimos que vinieran a la Cámara a dialogar sobre cómo ven ellos la Ley Federal de Telecomunicaciones, que es la ley sustantiva del sector. Vamos a esperar si acuden a una invitación abierta, pues finalmente ellos son parte interesada en este tema. Entonces yo creo que de no haber, como hasta ahora no lo ha habido, total libertad para operar una actividad tan importante, pues tendría que reponerse nuevamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones. O sea, yo vería, en conclusión, Rafael, una materia de telecomunicaciones para servirle al ciudadano, porque tú lo dijiste con mucha claridad, están viendo quién se queda con el negocio de las telecomunicaciones. Así como en materia energética están viendo quién se queda con el pastel de la renta petrolera, aquí están viendo quién se queda con las telecomunicaciones en el país. Pero en lo que menos piensan, lo que menos les interesa, es el ciudadano común. Y por eso todas las reformas que se han aprobado hasta ahora pues han sido un fracaso. O sea, ¿por qué? Porque ni han detonado la economía, ni han creado más empleos, y al contrario, al que le están pegando es al ciudadano común, como lo vivimos con la reforma fiscal y como lo hemos visto con la reforma laboral, que no se crearon los miles de empleos que se decía, ni con ninguna de las reformas. Entonces, me parece que en el caso de esta reforma sigue siendo lo mismo. Muy bien, muchas gracias, diputada Marta. Bueno, pues yo coincido en algunas. Si usted fuera... Si yo fuera. Ya lo es, como, es parte como, de la no, mayoría. Como el hada, ¿no? Así, Bueno, nosotros... una varita y, a ver, que se haga así. Yo lo que digo es, hay que fortalecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, creo que se ha avanzado, nos falta por hacer, sí hay que regular las prácticas monopólicas, no deben de existir y ya están de alguna manera en la reforma constitucional. No hemos hecho el trabajo en las leyes secundarias que den una competencia efectiva en materia de telecomunicaciones. No podemos incrementar el acceso a la ciudadanía a los servicios de telecomunicación, pues evidentemente porque una cosa va con la otra. Hay que hacerlo, lo que tenemos pues es perfectible, pero hay que hacerlo ya. Creo que es una buena iniciativa, coincido con el diputado Mejía, que la libertad de expresión es un derecho que se tiene que defender, pero también creo que tenemos que actuar de manera muy responsable, dándole a la justicia las herramientas para proteger a la ciudadanía. Hay que analizarlo con mucha seriedad, con mucha objetividad, porque a ver, en el caso de secuestros, pues hay que ver de qué manera actúa. Sí es cierto que tenemos que ser muy cuidadosos para que esto no se vuelva una práctica de abuso de poder, pero sí darle los elementos a los actores de la justicia para proteger a la ciudadanía, sobre todo en temas tan delicados como es la seguridad. Que ha sido bien difícil porque ni el bloqueo de los celulares en las cárceles ha conseguido, pero bueno, eso ya es otro tema. Diputada Leida, usted, a ver, ¿se encuentra usted la lámpara maravillosa, la frota parece el genio? ¿Usted qué le dice al genio? Bueno, en primer ¿Qué lugar, le pide? En primer lugar, que haga valer la representatividad y las facultades que tenemos en ambas cámaras, que la discusión sea al interior de las cámaras, con los diputados y diputadas, senadores y senadoras que integramos los grupos parlamentarios, que se regrese al texto de la Constitución, porque la iniciativa del Ejecutivo dista mucho de esos contenidos, sobre todo en los límites a la concentración. Estoy hablando pues de la competitividad. Nosotros sí tenemos una propuesta y ya la inscribimos como iniciativa de toda lo que implica la ley, y está aquí en Cámara de Diputados. Esperamos que en el momento del dictamen se retome esa iniciativa para que se incluyan nuestras redacciones en todos estos conceptos que hemos estado manejando el día de hoy, en lo que estamos planteando, sea un mejor... ¿Divulgar desde ahora? Que la gente la hemos divulgado, lamentablemente la apertura en los medios no es la misma para todos los actores, y pues nosotros hemos hecho lo posible, hemos hecho boletines, conferencias, foros,
de todo tipo para dar a conocer estas preocupaciones y las propuestas del PRD. Que no se difundan, eso ya es materia de lo mismo, ¿no? De esta forma de concentración de la información o de manejo de la información que lamentablemente no es el más equitativo. Y bueno, también hacer que el Instituto Federal, el Instituto Federal de Telecomunicaciones verdaderamente se instaure como un organismo autónomo. Como bien en la iniciativa del Ejecutivo, está dependiendo del Ejecutivo Federal en muchas áreas. Y en lo que respecta al manejo de Internet, efectivamente es una preocupación de que no sea el uso de datos personales una discrecionalidad del Ejecutivo, del IFETEL, de nadie, que tenga que ser con una orden expresa judicial, como se vayan revisando los contenidos y los datos personales, porque aquí tenemos que hablar de ese tema que lamentablemente no se está tocando tampoco en esta reforma, que es la protección a datos personales. Y bueno, pues incluir además el sistema público de radiodifusión. No hay un capítulo en la ley que hable del sistema público de radiodifusión, es una faltante, y eso nosotros sí lo tenemos en la iniciativa que firmó el PRD y que está inscrita aquí en la Cámara. Entonces, claro que vamos a estar en esa lógica de que el debate se dé y que estemos aportando todo lo necesario para una ley que a todos satisfaga, pero creo que estamos empezando mal, porque la iniciativa del Ejecutivo quita mucho los contenidos de la Constitución. Si regresamos al texto constitucional, a los transitorios del texto constitucional, en preponderancia, por ejemplo, con eso le vamos a dar garantías a todos de una competencia sana, de una apertura del espectro y de ir provocando la desinversión, que es un tema que no está en ningún lado más que en el dichoso Pacto por México, en donde sí hablan de la desinversión y del control de las concentraciones, y en los textos que ya se imponen aquí en la Cámara ya no traen tal anotación. Entonces yo creo que sí es un gran tema faltante en esta discusión, que es la desinversión de estos grandes capitales que tienen en sus manos la concentración de las telecomunicaciones. Pues bueno, ya escuchó usted, ha sido bueno, y sobre esto nos podemos seguir, si tiene paciencia, otros muchísimos programas, pero por lo pronto el de hoy, ya se acabó. Gracias a ustedes. Muchas gracias.